Hola, bienvenidos sean a un nuevo podcast aquí en el Baúl Misterioso. Nos encontramos hoy que se graba el podcast, es un viernes, ¿sí? Y hago esta mención porque ya hace fin de semana, casi se aproxima fin de semana. Estamos a 23, ya casi entrando octubre, día de ¿cómo se puede llamar? Mes de terror, Halloween, para que se pongan a ver sus películas, sus maratones de terror. Mes misterioso, obviamente tenemos muchas sorpresas para ese mes, pero casi ya despidiendo septiembre. Entonces me encuentro muy feliz porque de verdad hemos recibido, pues han ido muy bien nuestros podcasts, hemos tenido más audiencia, más suscriptores, agradecemos su apoyo de verdad. Yo quería hacer un comentario sobre que dejen sus comentarios en iVoox y nos den like y se suscriban en nuestra plataforma en iVoox en de podcast. Y también recordarles, porque creo que mucha gente por ahí no sabe, ¿verdad? Pero estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast y estamos en YouTube. Estamos en estas tres plataformas, así que si les acomoda más, escúchenos en Spotify de pronto, ¿verdad? Para no tener el video puesto ahí, que de pronto es más correcto ver el video porque subimos imágenes, mostramos pues ciertas evidencias cuando hablamos de temas paranormales que pues en Spotify no podríamos. Así que bueno, les damos una nueva bienvenida porque ese tema está muy interesante y me encuentro aquí con Arcelia. ¿Cómo te encuentras? Hola chicos, muy buenas tardes o buenas noches o buenos días. Pues muy bien, gracias a todos. Ok, bueno, pues traemos este tema que ya lo veníamos comenzando desde tras de producción, que se llama ¿qué pasa o qué puede pasar antes de la muerte? ¿Por qué pasa esto antes de morir? ¿Por qué pasa esto antes de morir? ¿O qué es lo que se manifiesta antes de morir? Vamos a contextualizar un poco. Muchas personas antes de morir o que se encuentran en fase terminal pasan por una especie de, vamos a llamarlo, proceso extraño que desencadena, al final de cuentas, en todos los casos de lo que vamos a hablar, con la muerte. Hay personas que presienten su propio fallecimiento, sensaciones, conductas extrañas antes de llegar a ese final. Por lo contrario, bueno, más bien por la tendencia similar, hay personas que están desahuciadas, enfermas y que comienzan a tener extrañas mejorías. Posterior a eso, fallecen, ya sea a las horas o a los días. Entonces este tema era un tema muy interesante porque yo sé que a toda la gente que nos está escuchando les apasiona, les genera interés, porque ¿quién no tiene curiosidad por saber qué es lo que sucede después de que muramos? O antes de morir. Explicaciones hay muchas, desde gente que ya ha atravesado ese umbral y dicen haber visto el famosísimo túnel de luz. Otras personas argumentan que no hay nada, o que ven ángeles, que toda su vida se les viene en fracción de minutos. O sea, hay muchos argumentos, pero de este tema en específico que estamos comentando es esto antes de que esté ese proceso de muerte. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con el primer, con la misma situación. Quisiera como que lo dividiéramos, porque sí son similares los dos temas, pero al mismo tiempo tienen sus diferencias. Claro. Entonces, si gustas, me gustaría arrancar por la famosísima lucidez terminal. Y se preguntaba a la gente qué es eso. Pues básicamente es que una persona que se encuentra en una situación de salud crítica, que el doctor ya le ha diagnosticado 1 mes de vida, 2 meses de vida, entran a internarse en el hospital. Y mientras están en el internado, mientras están en el hospital, tienen digamos que no reaccionan, no responden bien a los estímulos de las personas, no hablan, no tienen lucidez. Y un día antes o unas horas antes de fallecer, empiezan a sentirse bien, ¿sí? Empiezan a pedir comida,
empiezan a recordar a sus familiares, empiezan a hacer como si no hubieran tenido ninguna enfermedad, ¿sí? Como si tuvieran un arranque de salud espontáneo. La gente piensa que es un milagro, porque esta persona, de estar desahuciada, de tener cáncer terminal, de tener un sinnúmero de enfermedades que sabemos que no tienen cura, de repente empiezan con esto, entonces es un milagro. No lo decimos nada más nosotros como personas, sino que también lo dice la ciencia. Como personas ha habido muchos casos que nos han con los que nos han hecho llegar, y vivencias cercanas, donde estas personas tienen esta recuperación. Y sí, o sea, tal cual, ¿no? Es así como de que, oye, ¿sabes qué? Se me antojó un pozole, se me antojó un guajolote, tráeme eso, tráeme aquello, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Ya me quiero ir a mi casa. Y es así como que bien sorprendente de ver una persona en estado vegetativo prácticamente a ver este tipo de conductas de lucidez espontánea. Pues está muy cañón, ¿no? No, y muy padre para los familiares de que dicen, bueno, ¿verdad? Un milagro. Y pues sí, es que como aquí lo menciona Lobo, pues es un tema que yo pienso que va a dar para más, otra segunda parte, porque hay casos, hay muchos, pero hay dos, como dice, estamos en el mismo tema todavía, ¿no? De lo del hambre. Estamos en lucidez. Sí, de lo del hambre. Es como si fue un impulso, así, de levantarte y pues ahora sí que le dicen que es la despedida también, Lobo, que es la despedida, de que quieren, dice, vengan, que traigan a todos mis hijos, que vengan, pero ahí no están muertos, el corazón está latiendo, están respirando, no hay nada de que está en coma o que es simplemente, como dice Lobo, están desahuciados, pero están conscientes, no están ni entubados ni nada, simplemente se levantan y empiezan a llamar a todos los familiares. Yo tengo mi versión que ahorita la voy a decir, pero bueno, a verlo, Víctor, explícanos un poco, científicamente. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un caso para la gente que lo entienda un poquitito mejor. Esto es de una persona que se llamaba Alita Porto. Tenía 70 años y comenzó a padecer de Alzheimer, ¿sí? Poco antes de ser hospitalizada. Llegó al punto en que no podía comer, bañarse ni vestirse sola al avanzar la enfermedad. Apenas reconocía a las personas. Sin embargo, en los últimos días de vida tuvo una mejoría repentina. De la nada comenzó a hablar con sus familiares, se acordaba de todo. Comenta su nieta Samantha. Ella dice: mi abuela tuvo una personalidad muy fuerte, pero olvidaba quién era, perdía su esencia. Y en los últimos días, ella regresó. Bueno, este es un caso que estoy leyendo aquí de la red, de la web. Es interesante, el Alzheimer es una enfermedad crónico-degenerativa que no tiene cura. Digamos, yo no soy doctor, pero digamos que es como que el cerebro se empieza a apagar poco a poco y no tiene la capacidad de retener memoria. Pero no es como de pronto uno que no duerme bien y que se nos olvidan pequeñas cositas, que dónde dejé las llaves, que dónde dejé esto, que dónde dejé aquello. Eso no es. El Alzheimer está todavía más cañón, porque se olvidan de momentos, de personas, se olvidan de muchas cosas. O sea, pérdida de memoria. Es una enfermedad triste, pues, es una enfermedad muy, muy, muy triste. Entonces imagínense que con esta lucidez terminal de la que estamos hablando, ella recobró su memoria, recobró sus recuerdos, volvió a ser la persona que ella era antes. Está muy cañón, o sea, lo estábamos hablando aquí, insisto, fuera de la producción, que le digo a Arcelia, oye, es como si les dieran una chance de despedirse, como si no importara la enfermedad, no importara nada, es como de, oye, te voy a dar un día más de lucidez para que puedas convivir con tu familia, y posterior a eso fallecen y ¿cómo lo podría explicar? O sea, es como un final inevitable, pues. O sea, no hay como que se recuperan espontáneamente y siguen su vida, no, se recuperan y fallecen, es un hecho. Entonces, bueno, algunas explicaciones científicas sobre lo que les vamos a comentar. Nos comentan que pueden ser se reporta que quizá
sea una especie como de... ¿Espasmos? No, sino que a lo mejor los casos de personas que recuperan su lucidez mental realmente son muy pocos de lo que realmente son. Y muchos científicos dicen que son casos al azar, son situaciones fortuitas, que a lo mejor la gente recuerda mucho porque solamente de un caso de cada 1000 la gente comienza a creer que es algo que sucede muy frecuentemente, pero realmente es algo muy esporádico. También se comenta que el cuerpo, al verse en una situación de estrés muy grande, en este caso de enfermedades terminales, se activa su modo de supervivencia y comienza a segregar en el cerebro sustancias que lo hacen sentir bien, que lo hacen sentir en paz. Sin embargo, estas sustancias, estas hormonas, solamente tienen un efecto de horas, no son estáticas o no se quedan fijas. Por tanto, la persona después vuelve a regresar a su gravedad habitual y en este caso, por haber hecho más esfuerzo del que realmente tenía, fallece. Hay muchos estudios, más bien hay muy pocos estudios y todos en su mayoría pues no son concluyentes y los científicos pues no logran como tal dar una solución real, ¿no? También ya nos vamos al campo de lo espiritual. Los religiosos dicen que cuando una persona está a punto de fallecer, el alma se separa del cuerpo y hay un proceso, hay un ¿cómo se puede llamar? ¿Intervalo? Un intervalo en el que ya el cuerpo está separado del espíritu, pero el espíritu sigue mandando el cuerpo, pero como el espíritu ya es libre del cuerpo, el espíritu está sano, está bien, entonces tiene esa oportunidad todavía de poder convivir, de poder razonar, de poder digamos, pues sí, básicamente disfrutar estos últimos momentos. Esta situación que les estoy comentando no es una historia urbana, no son leyendas urbanas. Hay doctores, personas cercanas que nos han comentado esto y te nos vas a platicar unas historias, Arcelia, pero es una realidad. Y los doctores, cuando llegan a ese momento en el que la persona empieza a pedir comida y empieza a tener esta lucidez, comienzan a decirles a los familiares que vengan. Vengan, vayan a despedirse de su familiar, tal y tal. Hay gente que al contrario desperdicia esos momentos. ¿Cómo lo hacen? Ya se siente mejor, empiezan a hacer otras cosas, o se alejan y dicen, bueno, ya está bien, me regreso a mi trabajo, hago mis labores o lo que sea. Y pues no, resulta que al día siguiente fallecen. Entonces, como comentario, para empezar con las historias, si tú ves que alguno de tus familiares que está delicado de salud comienza a tener esta lucidez o esta recuperación espontánea, es muy probable, y ojalá que no fuera de esa manera, pero que quizás se acerque su final. Entonces aprovechen, valoren esa etapa final que pueden tener y disfruten esos momentos, porque la verdad la vida es muy impredecible, ¿no? La muerte llega cuando menos te lo esperas. Y pues básicamente, a grosso modo, eso es lo que se le llama como lucidez mental, lucidez terminal. Pues sí, no, bueno, yo aquí ya saben que yo he estado rodeada siempre de médicos y pues todo lo que tiene que ver con la medicina. Pues bueno, un tío que tenía cáncer pulmonar, lo tenían ya en su camita, ya lo habían sacado del seguro social porque pues ya estaba desahuciado. Y me tocó, yo estaba chica, tenía como unos 12 años, 13, y me tocó estar viendo lo que estaba allí y le decía, Vicky, a mi tía, tengo hambre, tráigame carnitas, tráigame esto, quiero todo, hasta cerveza, quería todo así como si tuviera un hambre voraz. Y pues mi tía, como siempre ha sido así como pues muy tradicionalista, no, es que el doctor dijo que no le diéramos nada. Su hija, una de mis primas, le dijo, ya mamá, pues dale todo lo que él, ¿verdad?, se le está antojando, no se lo va a acabar todo, tráiganle. No, pues lo dejaron así, sin el antojo, no se lo cumplieron. Después en la noche, dicen que ya miraba a sus familiares, Lobo, que le dijo a mi tía Victoria, ya está mi mamá y mis hermanos, ya están ahí. ¿Dónde? Ahí están, mira, ya vienen por mí. Ese es otro de los cosas extrañas. Qué miedo. Sí, pues ahí están ya, pero pues mi tía Victoria siempre ha sido como, pues siempre fue, porque ella también ya pereció, muy seca, muy inexpresiva y fría hasta cierto punto. A mí me dicen eso y pues, bueno, yo grabo o digo dónde, pero así dijo que ahí estaban sus familiares que venían por él.
y no le concedieron por lo de las carnitas ni nada de eso. Y al otro día, pues, eso fue la madrugada, al otro día ya estaban con la noticia de que había muerto mi tío Ramón. Ya después le comentaron al médico, dijo, le hubieran comprado las carnitas, le hubieran comprado lo que él quería. Pero doctor, usted dijo que no podía comer. Dijo, bueno, es que los doctores ya saben, como tú lo mencionaste, Lobo. Eso ya lo conocen ellos. Es algo recurrente ahí en el... Sí, a lo mejor muy común, como dices tú. No todos, pero sí hay que les ha tocado. Sí, esta anécdota, o sea, tú se la platicas a un doctor o le preguntas a un doctor y te va a decir, sí, efectivamente tuve, no sé, uno que otro paciente que se recuperaba y después fallecía y lo considerábamos un milagro, pero es de qué pasa, o sea, de que sucede. Sí. Y seguramente que va a haber mucha gente que también tiene sus propias experiencias, así que nos las pueden hacer llegar a nuestra página en Facebook. O también puede ser en Regresando a Casa, de pronto que puedan mandar sus anécdotas, sus historias. Y aquí las vamos a exponer. Este es un episodio 1 de varios, porque sí hay muchas anécdotas muy interesantes. Pero como la que nos acabas de decir. Y bueno, y hay otro doctor también, que él también se le diagnosticó un tumor en la garganta y pues también tenía su reputación el médico, pero él era el médico y él fue el que enfermó. Y pues ya nos avisan que en sus últimas horas le dijo a su hermano, tengo hambre, tráeme pozole, hágame unas flautitas, unas enchiladas, o sea, siempre son antojitos, pues, así cosas que... Y bien mexicanos, ¿no? Bien mexicanos, sí. Dame unos tacos al pastor. No, pedía flautas, enchiladas, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, que le dijeron las muchachas que estaban asistiendo, porque tenía dos como tipo enfermeras que lo estaban asistiendo, y le dijeron, hermano, tráele, no le llevaron tampoco de comer, no le llevaron, murió. Que por cierto fui al velorio y sí me quedé medio traumada, porque pues ando ahí de mirona y como lo arreglaron y todos sus rictus, pues fue así medio pesado, pues así, se me quedó grabado. Impactante. Pero bueno, yo me quedé así como que dije, ya no vuelvo a andar ahí de metiche. Pero bueno, esa fue otro caso también, muy sonado, y yo lo escuché de la voz de las dos asistentes que estaban con él. Yo no lo viví, ellas lo contaron, que tenía mucha hambre el doctor, mucha hambre. Pero que no le dieron tampoco, bueno, así quedó. No, está muy interesante. La verdad, yo sí creo que para mí, pienso que es esta situación de supervivencia, de que el cuerpo se ve suprimido en oxígeno, en glucosa, la glucosa baja, o sea, debe haber alguna explicación que haga que, pues tú sabes que en nuestro cerebro hay muchas hormonas. Uh-huh. Sí, no me acuerdo, ahorita no se me viene a la memoria ninguna, pero hay hormonas que se liberan en ciertas situaciones de nuestra vida. La adrenalina es una hormona que cuando tenemos que huir o reaccionar a una situación de vida o muerte, el cuerpo se libera adrenalina y ¡pum! Sales corriendo, huyes, atacas, a mucha gente le da por atacar, y pues esta hormona te permite huir. Ya después te sientes bien mal, porque estás haciendo uso de energía que no tienes, sí, pero en el momento te ayudó. Entonces, así como hay esos mecanismos para sobrevivir, como que también el cuerpo debe tener mecanismos para que el momento de la muerte no sea tan dolorosa. Entonces, en ese momento cuando las personas ya están a punto de morir, se liberan un conjunto de hormonas y hacen sentir a la persona bien. Con hambre. Y por eso lo primero que hacen, o lo primero que se les ocurre, es pedir comida, que es lo más lo que más se les priva a la hora de que los hospitalizan, que les dan pura gelatina, que les dan puros líquidos o puro suero. Entonces, ¿qué es lo que van a querer? Pues quieren una coca, dame un pozole, unas carnitas. Entonces, suena muy muy interesante, la verdad, estos casos que nos platicas. Y ahora vamos a ver lo del lado espiritual. Del lado espiritual, Lobo. Bueno, por ahí también me comentaron que puede ser, ya ven que a la muerte la pintan como pues un ángel pues incorpóreo, muchas veces lo ven de vestida de negro, a veces vestida de blanco, muchos le llaman que mi niña blanca, mi niña negrita, en fin. ¿No será, Lobito, que también puede ser que sea benévola? Que diga, bueno, les voy a dar pues así como un levantón o una chancita de que disfruten y se despidan esas personas de sus seres queridos. Puede ser del lado espiritual, que se les dé como esto un tiempito extra para que se arrepientan y pidan perdón o se despidan simplemente. Puede ser que la muerte sea benévola por unos instantes.
Sí, sí, lo imaginamos como como un ser, digamos, corpóreo, pensante, Ajá. que se encuentra Rodeándonos. A lo mejor ve estos casos y ve a estas personas, a estas familias y quizá y se lo merecen, ¿verdad? Y dice, pues bueno, te voy a dar chance unas 5 horas, 4 horas para que su familia pueda despedirse y les puedan sacar todo lo que a lo mejor no sacaron en vida, y a lo mejor no nada más con personas buenas, puede ser con personas malas para que se puedan llegar a arrepentir o pedir perdón a las personas que tengan que pedir perdón. Sí, estaba pensando de pronto eso como una cuestión espiritual, porque pues obviamente están las dos partes, la ciencia y lo espiritual, o lo que no se puede explicar. Ahora, esto va en torno a las personas en fase terminal. Ahora hay otros casos que son similares, más no iguales, pero son personas que se encuentran en perfecto estado de salud, que no tienen dolencias físicas, y de pronto, de un día para otro, empiezan a comportarse de manera extraña. ¿Qué es una manera extraña? Una persona que es alegre comienza a ser triste, comienza a ser depresiva. Una persona que come mucho, por así decirlo, empieza a dejar de comer. Una persona que es muy sociable empieza a ser apática. Y después pasan los días, sucede un accidente y adiós. Y fallecen. Esto se llama como la sensación de presentir tu propia muerte. O la antesala de la muerte, ¿puede ser? O a lo mejor como que ellos, no como que como tal lo sepan textualmente, yo me voy a morir mañana. No. Sino que a lo mejor sienten algo extraño que no pueden explicar y comienzan a estar depresivos, cabizbajos. Sin razón alguna. Y dicen, bueno, pues como que no le encuentran sentido a nada. Entonces ya después de manera espontánea y fortuita sucede que los atropellan. Entonces nos platicó una historia muy interesante. O que están envueltos en algo, en un evento, por ejemplo, también catástrofes aéreas, de que ha habido casos de personas que dicen, no, pues agarró, se despidió de todos, me abrazó como nunca me había abrazado antes, y se subió al avión y de repente el avión tuvo un accidente y ya no, pues falleció. O le urgía por irse. O también estos casos de situaciones en las que la gente a su alrededor, no vayas, como que no siento que tengas que ir, mejor quédate, mejor vas mañana. No, yo tengo que ir. No, yo tengo que irme, no vayas, porque yo, no sé, como que no me da buena espina, así le dicen. Sucede que se van a donde tengan que irse y también sufren un accidente y fallecen. No es de hambre, es diferente. Es diferente, es como la sensación o el presentimiento a que algo te va a pasar. Sin que estés enfermo. Ajá. Y bueno, la gente también que nos escucha se puede de pronto como que decir, oye, pues yo también me he sentido muy depresivo últimamente, no vaya a ser. Pero no, es algo diferente, es algo muy particular. Es algo que, ¿cómo les puedo explicar? No es como una depresión cualquiera, no es como... es un cambio extraño. Y radical, de días. Pero bueno, Arcelia, tú tienes una historia que platicarnos sobre eso. Sí. Esto ocurrió, ya hace 24 años, más o menos. Era amigo de mi hermano. Si puedo decir el apodo, le decían el FAT al muchacho. Él trabajaba en su triciclo, repartía botanas, bolsitas de cacahuates, era pues comerciante, pero en su triciclo, ahí él donde siempre él andaba trabajando. Y a él le gustaba mucho ir siempre chiflando y con su cigarro, chiflando con su cigarro, su trabajito pues en su triciclo. Y también trabajaba en una carpintería, y ahí mi hermano a veces lo miraba, y dice que pues de un día para otro empezó a notar lo extraño al FAT. Como cabizbajo, como decaído, y mi hermano le comentó que tenía, dice que si tenía problemas o sentía mal. No, me siento bien, pero se miraba como algo, un semblante ya diferente en el FAT. Pasan los días y así. Entonces, comentó que si tenía problemas con su esposa, no, y la esposa estaba embarazada. Ya en 2 meses iba a dar a luz a su primer hijo del muchacho porque pues en esa época estaba joven. Entonces no había causante, fíjate, iba a ser papá. No tenía problemas con la esposa, tenía trabajo, pues ahí todo se miraba bien, pero él ya no era el mismo. Entonces, al otro día le avisan a mi hermano que andaban buscando al FAT en la mañana, pero el FAT lo aventaron en la madrugada, lo aventaron ahí en una glorieta, lo aventaron, un carro lo impactó en su triciclo
y ahí mismo pereció el FAT. Pero no lo habían todavía encontrado porque se lo llevaron al CEMEFO y como no trae identificación ni nada, pues no sabían que el FAT ya había muerto en la madrugada y fueron a buscar a mi hermano que si no lo había visto y etcétera. Y él dijo, no, yo no lo he visto hasta después que ya anduvieron buscando en la policía, hospitales y todo eso, supieron que estaba ya en la CEMEFO. O sea, el FAT fue atropellado en la madrugada. Y dejó de cantar, dejó de chiflar, dejó hasta de fumar, que era su vicio. Es donde le digo yo al lobo que qué pasa aquí. Esta es otra manera, él no estaba enfermo, tenía 20 y tantos años, creo 20 años, muy joven. ¿Qué pasó? Pues bueno. Bueno, mi pregunta principal sobre esta historia es ¿por qué le decían el FAT? Porque estaba gordito. El FAT. El FAT. Hay la gente que es buena para los apodos, ¿eh? Entre ellos. Bueno, ahí para la gente que dice, bueno, ¿y qué tal si se suicidó? Algo así. No, en este caso podemos decir que no aplica el que él haya querido que lo atropellaran, ¿verdad? O sea, es algo que escapó pues sí, escapó a su realidad. Control, a su control. Es que yo en este caso no sé si se han fijado, seguidores, que es que yo no tengo experiencias de esto, yo nada más he leído, he escuchado, ¿verdad? De lo que te hemos dicho nosotros. De lo que me han comentado, pero yo la verdad pues no me ha tocado hablar con algún doctor o con alguien cercano que me platicara una historia así, pero sí he investigado y sí he visto varios casos que están muy interesantes, así que pues ahora sí como dice Arcelia, ahorita tú eres la que tienes más anécdotas sobre eso, así que ¿tienes alguna otra anécdota que nos puedas compartir? También de la gente que se hace buena gente. Sí, de verdad, no nada más. Bueno, lo del FAT fue como cambió fíjense, se volvió triste, se puso triste, pero hay gente que es muy avara, huraña, que no invita nunca a nada y se portan bien buenas gentes. Entonces yo ya como que digo, pues a ver si un día alguien me viene a invitar algo, ya voy a decir, ay, pues nunca me invitan. No se van a felpar. No, bueno, esta persona, no, pues no, era muy tacaña, muy amadora de lo material y se volvió, eso me lo platicó mi papá, que llegó un día y que les dijo que, pues él invitaba a los pollos rostizados y todo, y que todos se quedaron así. Dicen, o sea, no le refutaron porque pues que andaba bien contento, llegó bien contento. Era familiar de mi papá. Que dijo, no, sí, dijo, yo invito a la comida este domingo a todos. Es más, váyanse hasta por unos pasteles a la pastelería más conocida ahí del pueblo. Pues ándale que le agarraron la palabra. A los 2 días, Lobo chocó en una carretera rumbo a Salvatierra. Pereció. Eso fue el domingo. El martes ya estaba muerto él. Pero invitó pollos, compró pasteles, se portó amable. Y eso que era avaro, pero de los meros buenos. Pues ya a mí cuando me platicaron esa historia, pues mi papá que me dijo, no, pues falleció fulano, ¿verdad? Porque yo lo miré triste, pues era su familiar. Pero cómo, ya me platicó todo. Y sí, fíjate, hija, el domingo estuvimos con él comiendo, invitó todo. Y no de la enfermedad, como te digo, aquí no es de enfermedad. Él murió en su camioneta en un accidente, pues rumbo allá a Salvatierra, a su trabajo. Entonces aquí entra, es como un misterio, no sé, del cuerpo. No sé. Yo también me quedo así confundida, chicos, ya saben que soy amante de lo paranormal, de lo oculto, de demonología, espiritismo y todo eso, pero también me quedo así, como cuadrada. Y pues, ya para cerrar el podcast, estas historias son muy interesantes, la verdad, yo sí sé de esa historia. Uh-huh. Y ya y sé que sí era una persona pues, tacaña. Entonces ahí es lo contrario. Ahí no se ponen tristes, sino que ahí se ponen alegres, espléndidos. Entonces es todo lo contrario. Por eso mi mamá decía, ay, no vayan si me invitan a algo, no se vayan a morir. O sea, decía, pues vean, no vaya a morir esta persona que nunca invita a nada. De ahí se hizo como un meme, ¿no? Vamos a decirlo así. Con todo respeto, porque pues digo, imagínate alguien que ya perdió la vida. Sí, para que no se espanten tampoco lo que nos está escuchando. Que un día quieran mandar algo. Y pues nada, gente bonita, pues gracias por escucharnos. Concluyo yo el podcast con mi idea de que pues no hay que esperarnos a estar en cama, no hay que esperarnos a que nos pase algo, no hay que esperarnos
pues ahora sí, como quien dice, a que lleguen estas señales que le estamos diciendo, valoren a su familia, disfruten a su gente cercana, salgan, Si se pásensela les bien. antoja algo, cómanselo. Cómprense lo que les guste, lo que se les antoje, no sean avariciosos, obviamente primero priorizando ver la comida en sus casas y los gastos familiares, y ya después si te queda algo libre, pues gástalo con tu familia o para ti mismo, ¿no? Que se te antoja un pastel de tal lado, ve y cómpratelo. La vida es impredecible, ¿sí? La muerte es algo seguro, eso es algo al que nadie se va a escapar. Entonces mi mensaje es que disfruten el tiempo, ya sea mucho, poco, que les quede de vida. Así que valórenlo y utilicen ese tiempo que les queda de vida para suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestros podcasts en Spotify, puntúenos, por favor, eso nos ayuda mucho. Comenten. Comentando también nos ayudan mucho, que se genere también movimiento en el podcast. ¿Qué más me pasa? Pues que esperen las sorpresas que se vienen todo este mes de octubre. En octubre se va a poner muy bien. Pero muy buenas. Tenemos unos temas también muy interesantes. También concursos que va a haber en mi página de Facebook. No olviden también seguir ahí la página de Facebook, Regresando a Casa. Y pues nada, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Cuídense mucho. ¿Y algo que quieras agregar, Celia? Pues no, nada más, como tú lo dijiste, nada más hay que estar bien gozosos y agradecidos con lo poco o lo mucho que tengamos ya. Dejémonos de amarguras y pues siempre va a haber, hay que buscar el lado positivo. Y pues es todo, Lobo, estamos en contacto para el próximo podcast. Nos vemos el próximo lunes, aquí en su podcast, El Baúl Misterioso.